Trabajo práctico número 13. Farmacología respiratoria, digestiva y bloqueantes H1. Ejercicio número 1. Oxígeno. El paciente Luis Cigarro es un fumador severo. Como consecuencia de su adicción, tiene ahora una insuficiencia respiratoria crónica con una importante hipercapnia. A. Analizar los riesgos y beneficios del uso del oxígeno al 100% en este paciente. Los beneficios pueden ser: permite evitar la progresión de la insuficiencia respiratoria mientras mejora la calidad de vida del paciente. Los riesgos pueden ser: agravamiento de la insuficiencia respiratoria. Al utilizarlo de manera brusca puede llevar a una depresión respiratoria. Los quimiorreceptores, a través de su estímulo principal, la hipoxia, mantienen la respiración. Si se aporta oxígeno de manera brusca, se pierde el principal estímulo para el mantenimiento del centro respiratorio. Pueden generar convulsiones si se administran a más de 2 atmósferas sobre la presión atmosférica. Si se administra de manera prolongada, puede irritar el tracto respiratorio y esto llevar a edema pulmonar e incluso a la muerte. También se relaciona con el desarrollo de fibrosis pulmonar. Si se llegase a asociar con otras drogas productoras de radicales libres, pueden generar un aumento de la toxicidad de las mismas. Ejercicio número 2. Un medicamento con olor a huevo podrido. A un paciente que padece de mucoviscidosis se le han prescrito nebulizaciones con acetilcisteína. 1. ¿Cuál es el fundamento farmacológico de la prescripción efectuada? Alivia los síntomas en enfermedades que cursan con gran secreción de moco debido a su acción mucolítica, al mismo tiempo que no altera la acción antibiótica en caso de estar recibiéndola. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la acetilcisteína? Actúa rompiendo los puentes disulfuro de cisteína en mucoproteínas IgA y ceroalbúmina, y de esta manera logra la fluidificación del moco con disminución de su viscosidad sin aumentar el volumen del mismo. También actúa neutralizando radicales libres al reaccionar su grupo sulfhidrilo con distintos oxidantes. 3. ¿Qué reacción adversa relacionada con el carácter organoléptico que da título a este ejercicio puede observarse con acetilcisteína? La reacción adversa relacionada con el carácter organoléptico es el olor a huevo podrido, que puede llegar a generar vómitos en los pacientes. 4. ¿Por qué está indicada la acetilcisteína en el tratamiento de la intoxicación aguda con paracetamol? Se indica en el tratamiento de la intoxicación aguda con paracetamol debido que al ser un precursor del glutatión aporta este último, el cual se conjugará con el metabolito hepatotóxico del paracetamol y lo convertirá en no tóxico. Ejercicio número 3. Análisis crítico de algunos productos farmacéuticos. Existen en el comercio numerosos preparados que contienen simultáneamente un antitusígeno y uno o más expectorantes y o mucolíticos. Pregunta número 1. ¿Cómo se eliminan las secreciones bronquiales? Se eliminan a través de la expectoración. 2. ¿Qué es un expectorante? Es un fármaco que estimula la expulsión del moco, ya sea estimulando el reflejo tusígeno, como aumentando el movimiento ciliar necesario para la expulsión del mismo, y también aumentando el volumen hídrico de las secreciones. Algunos ejemplos son cloruro de amonio, eucalipto, bromexina y guayacol. Pregunta número 3. ¿Qué es un mucolítico? Son fármacos que favorecen la expectoración, ya que actúan modificando las características físico-químicas del moco, como por ejemplo disminuyendo la viscosidad del moco, y algunos ejemplos son la N-acetilcisteína, bromexina y ambroxol. 4. De acuerdo a sus respuestas a las 3 preguntas anteriores, ¿qué opinión le merecen las asociaciones fijas indicadas en el enunciado? ¿Por qué? Considero que las asociaciones fijas indicadas en el enunciado no son correctas debido a las acciones contrarias que tienen. Mientras que el antitusígeno deprime el reflejo de la tos y de esta manera impide la expectoración, el mucolítico y expectorante la favorecen. Asociarlas podría llevar a la acumulación de secreciones y esta convertirse en una complicación más grave. 5. ¿Qué conclusiones para la práctica clínica pueden obtenerse de este ejercicio?
Es muy importante tener en cuenta lo mencionado previamente al momento de tratar al paciente para evitar las asociaciones mencionadas. También es importante informar a los pacientes que tomarán la medicación en qué casos deben tomarla. Ejercicio número 4. Hablemos de aerosoles. Pregunta número 1. ¿Qué es un aerosol? Los aerosoles son suspensiones de pequeñas partículas líquidas o sólidas en un medio gaseoso. 3. ¿Qué técnicas pueden utilizarse para producir aerosoles para aplicar drogas en el tracto respiratorio? Ahora 2 alumnos se colocarán delante del resto de la mesa, uno hará de médico y el otro de paciente asmático. Se pueden aplicar drogas en forma de aerosoles de las siguientes maneras: nebulizadores o inhaladores de polvo seco. Nebulizadores: un flujo de oxígeno o de aire comprimido aspira el líquido, lo hace chocar contra una superficie y lo dispersa, transformando la solución líquida en aerosol. Inhaladores de polvo seco: estos están conformados por el contenedor, propulsor, gas no tóxico, no inflamable, compatible con el fármaco, compreso en una fase líquida y con una adecuada presión de vapor entre 3 a 5 atmósferas. El fármaco, la válvula dosificadora y el actuador de plástico. Ejercicio número 5. Experimento in vitro. En el experimento se utilizaron 3 grupos de cobayos. Uno fue control, el otro fue tratado con dexametasona por 10 minutos antes de ser sacrificado y el tercero recibió dexametasona durante una semana. Se tomó un anillo traqueal de estos animales y se midió la potencia relajante del isoproterenol. La barra correspondiente al experimento control ya está representada en el gráfico. 1. Dibujar las barras que representan la potencia del isoproterenol en los otros experimentos y fundamentar los dibujos efectuados. Lo primero que hay que saber es que el isoproterenol va a formar parte del grupo de los agonistas beta no selectivos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que a nivel del músculo lisobronquial vamos a encontrar a los receptores beta 2 que al ser estimulados van a generar un efecto broncodilatador. Después tenemos que la dexametasona forma parte del grupo de los glucocorticoides y este grupo, específicamente los de tipo inhalatorios, son aquellos que se utilizan para el tratamiento del asma bronquial por su efecto antiinflamatorio principalmente, además del efecto antialérgico y el upregulation heterólogo de los receptores beta 2 que genera. Ahora bien, con respecto a lo que son las barras, tenemos que tanto la barra control como la barra que representa los 10 minutos del tratamiento del cobayo con dexametasona van a mostrar igualdad de potencia del efecto del isoproterenol debido a que no hay relevancia a nivel de los receptores beta 2. Distinto es en la barra que representa el tratamiento del cobayo luego de una semana de la administración de dexametasona, ya que allí sí se pudo lograr la inducción del upregulation heterólogo beta 2, por lo que el anillo traqueal en estudio contaría con una mayor densidad de receptores beta 2, en donde la potencia del isoproterenol se haría más evidente por esa relación. 2. ¿Con qué drogas podría haberse reemplazado al isoproterenol y por qué? Se podría haber reemplazado con agonistas selectivos beta 2 y dentro de este grupo vamos a contar con aquellos de acción corta como lo son el salbutamol, el fenoterol y la terbutalina y los de acción prolongada como el salmeterol y el formoterol. El porqué y la utilización de estos fármacos selectivos beta 2 radica en la presencia de dichos receptores en el músculo lisobronquial, por lo que su estímulo resulta en el efecto broncodilatador. Ejercicio número 6. Efecto nocebo. A un paciente asmático le prescribieron un aerosol con salbutamol. El paciente se queja de taquicardia luego de cada inhalación. 1. ¿Qué es un efecto nocebo? Se define efecto nocebo como la respuesta negativa o el efecto adverso que se presenta como consecuencia de la administración de un placebo, es decir, una sustancia que no tiene principio activo. 2. ¿Qué es el salbutamol? El salbutamol es un agonista beta 2 selectivo que, al acoplarse a la proteína GS, induce un aumento del AMP cíclico con disminución de la contracción del músculo lisobronquial e inhibe la liberación de mediadores químicos de los mastocitos, lo cual lleva a una relajación del músculo lisobronquial.
3. ¿Puede explicarse la taquicardia como efecto del salbutamol o es un efecto nocebo? ¿Cómo lo sabe? Sí, la taquicardia es uno de los efectos adversos descritos del salbutamol por ser agonista beta 2. No se considera efecto nocebo, pues la droga administrada no es inocua. Ejercicio número 7. Candidiasis bucal. A un paciente le prescribieron un aerosol antiasmático. El paciente notó mejoría de su sintomatología, pero le apareció una candidiasis bucal. 1. ¿Qué droga le prescribieron probablemente al paciente y por qué? Probablemente le fue administrada una solución de glucocorticoide inhalatorio, como la beclometasona, que disminuye la inflamación de la vía aérea, favoreciendo la ventilación. 2. ¿Qué efecto o efectos de la droga determinaron la mejoría de la sintomatología del paciente? La mejoría fue determinada fundamentalmente por el gran efecto antiinflamatorio de la droga. 3. ¿Qué efecto o efectos de la droga facilitaron el desarrollo de la infección? Así como los glucocorticoides son potentes antiinflamatorios, también disminuyen en gran medida la respuesta inmunológica local que suele acompañar estos procesos. Es por esto que al disminuir los mediadores químicos, las enzimas proinflamatorias y la extravasociación leucocitaria, la zona afectada se vuelve propensa a favorecer el desarrollo de infecciones, fundamentalmente fúngicas, como es el caso de este paciente. Por este motivo, se aconseja una buena aplicación de la droga seguida de un enjuague bucal con agua para barrer los restos de glucocorticoides que hayan quedado en la cavidad oral. 4. ¿Qué ventajas y o desventajas tiene el uso de esta droga en aerosol en lugar de la administración sistémica de drogas del mismo grupo? Las principales ventajas que tiene este tipo de administración es que se aplica directamente sobre el sitio de acción, con lo cual el efecto se concentra allí. A su vez, al tener baja biodisponibilidad sistémica, se evita la mayoría de los efectos adversos sistémicos que podrían acompañarlo. Ejercicio número 8. Informe al laboratorio. Usted solicitó una teofilinemia a un paciente. 1. ¿Qué utilidad tiene solicitar una teofilinemia a un paciente? La utilidad que posee es porque todos los efectos adversos importantes son dosis dependientes, por su estrecho margen terapéutico. El informe de laboratorio es 18 microgramos por mililitro. 3. ¿Qué niveles de teofilina se consideran terapéuticos? Se consideran terapéuticos de 10 a 20 microgramos por mililitro, aunque también se puede considerar de 8 a 20 microgramos por mililitro. 4. En consecuencia, ¿cómo interpreta el informe del laboratorio? La concentración de teofilina en sangre se encuentra dentro del rango terapéutico, pero puede pasar que en algunos pacientes con concentraciones mayores a 15 microgramos por mililitro se presenten efectos adversos. 5. ¿Qué síntomas tóxicos pueden esperarse con niveles superiores a de X cantidad de microgramos por mililitro? Ponga usted la cifra. A partir de los 20 microgramos por mililitro de teofilina en sangre, se puede hablar de concentraciones tóxicas que como efectos adversos van a dar náuseas y vómitos, temblor muscular, taquicardia, arritmias. En lo que es el sistema nervioso central pueden generar ansiedad, inquietud, hiperestesia y temblores, y ya con dosis superiores a 30 microgramos por mililitro pueden dar hasta convulsiones. Ejercicio número 9. Frecuencia cardíaca. Se midió la frecuencia cardíaca en perros despiertos en condiciones control, sin tratamiento, y luego de la inyección intravenosa de las drogas indicadas en la figura. En el gráfico ya está dibujada la barra que representa la frecuencia cardíaca en el experimento control. 1. Dibujar las barras que representan la frecuencia cardíaca luego de la inyección de cada una de las drogas, fundamentar los dibujos efectuados. Bien, como vemos, con respecto a la administración de teofilina, isoproterenol y salbutamol, la frecuencia cardíaca se va a encontrar aumentada con respecto a lo que es la frecuencia cardíaca de la barra control. 2. Indicar los mecanismos de acción involucrados en el efecto de cada una de las drogas. La teofilina posee efectos broncodilatadores, exhibe también propiedades inmunomoduladores y antiinflamatorias.
En los asmáticos, la teofilina reduce las respuestas de la vía aérea de la histamina, metacolina, adenosina y alérgenos. Posee antagonismo a la adenosina, que es un depresor del sistema nervioso central, por lo tanto es un estimulante del sistema nervioso central. La teofilina es un inotrópico positivo, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y estimula la diuresis. El isoproterenol es un potente agonista de los receptores beta 1 y beta 2, adrenérgicos, con efectos mínimos o ninguno sobre los receptores alfa adrenérgicos en las dosis terapéuticas. Las acciones del isoproterenol están mediadas por el monofosfato cíclico de la adenosina, cuya producción es aumentada por la estimulación beta, y así estimula el funcionamiento del miocardio, sobre todo vía efectos inotrópicos, aumenta la frecuencia cardíaca, y cronotrópicos positivos y mejora el flujo de sangre coronaria levemente. El salbutamol es un agonista selectivo beta 2 adrenérgico del músculo lisobronquial y proporciona broncodilatación de corta duración en obstrucción reversible de vías respiratorias, con poca o ninguna acción sobre receptores beta 1 adrenérgicos del músculo cardíaco, o sea, aumentan la frecuencia cardíaca. Ejercicio número 10. Cromoglicato. Usted prescribió cromoglicato para la paciente Ana Presurosa. Al día siguiente volvió a verlo quejándose pues no mejoran sus síntomas. 1. ¿Qué es el cromoglicato y cuál es su mecanismo de acción? El cromoglicato tiene la capacidad de inhibir el broncoespasmo inducido por antígeno dado, que es un inhibidor de la degranulación de mastocitos que disminuye la liberación de histamina y la producción de linfocitos T. 2. ¿Por qué vía lo prescribió y por qué? Probablemente se haya prescrito por vía inhalatoria, dado que no se metaboliza, inhibiendo el broncoespasmo sin ser broncodilatador. 3. ¿Qué le contesta usted a la paciente? El cromoglicato no es un broncodilatador y está contraindicado en el tratamiento del broncoespasmo agudo o el estado asmático. Se utiliza para evitar las crisis asmáticas y la respuesta al ejercicio físico, pero no para el tratamiento agudo de una crisis. Ejercicio número 11. Antagonistas de leucotrienos. En un ensayo in vitro se midió la fuerza de contracción del músculo lisobronquial en condiciones control, basales, condiciones luego de la administración del leucotrieno B4 y luego de la administración del mismo leucotrieno más safirlukaz. 2. ¿A qué grupo de fármacos pertenece el safirlukaz? Mencionar otra droga que pudo haberlo reemplazado. El safirlukaz pertenece al grupo de los inhibidores de leucotrienos. Otro posible fármaco que pudo haberse empleado es el montelukaz. 3. En base al resultado del experimento, ¿qué utilidad tienen este grupo de fármacos? Los inhibidores de leucotrienos inhiben selectiva y competitivamente el receptor cis-LT1 y se utilizan primordialmente para disminuir el efecto broncoconstrictor generado por los leucotrienos al interactuar con dicho receptor, lo cual desencadena una respuesta constrictora a nivel del músculo lisobronquial. La interacción del leucotrieno B4, leucotrieno E4 y leucotrieno C4 con el receptor cis-LT1 no solo desencadena una respuesta constrictora, sino que también aumenta la permeabilidad vascular, aumenta la producción de moco y recluta un mayor número de basófilos y linfocitos, motivo por el cual al inhibir este receptor se consigue también inhibir los efectos proinflamatorios. Ejercicio número 12. Bloqueantes H1 e isoprotenerol. En un experimento se tomó un anillo traqueal de cobayo con el que se efectuó un estudio de órgano aislado, registrando la tensión desarrollada durante la contracción isométrica. La contracción se indujo con histamina. Las drogas indicadas en la figura se agregaron al baño antes que la histamina. En el gráfico de la izquierda se representa la barra correspondiente al experimento control con histamina sola. 2. ¿Qué tipo de antagonista de la histamina es la difenhidramina? La difenhidramina es un antihistamínico H1 clásico. Pertenece a la clase de las etanolaminas y a menudo son muy sedantes, aunque tienen relativamente baja incidencia de efectos adversos gastrointestinales. 3. ¿Qué tipo de antagonista de la histamina es la loratadina? La loratadina es un antihistamínico H1 no sedante. Tiene potente actividad bloqueante H1 y es de acción prolongada. Es una droga bien tolerada y sin efectos adversos relevantes. 4. ¿Qué tipo de antagonista de la histamina es el isoprotenerol? El isoprotenerol es un agonista beta 1 y beta 2 que aumenta las concentraciones de AMP cíclico, lo cual inhibe la liberación mastocitaria y por ende la liberación de histamina. Ejercicio número 13. Secreción de prolactina. En un experimento se han medido la secreción de prolactina en condiciones control y en respuesta a 4 drogas.
todas las cuales se administran por vía intravenosa y a dosis adecuadas. El gráfico muestra como referencia la barra correspondiente al control. 2. En base al dibujo efectuado, indicar para qué se usa la bromocriptina en terapéutica. La bromocriptina, al ser un agonista dedo central, tiene un efecto antagónico en la producción de prolactina. Se utiliza para el tratamiento de la hiperprolactinemia, en casos de acromegalia y en la enfermedad de Parkinson en combinación con levodopa para evitar complicaciones motoras. 3. En base a los dibujos efectuados. Explicar por qué se usan la bromocriptina, la ranitidina y la metoclopramida para pruebas diagnósticas del eje prolactínico. La bromocriptina se utiliza ya que al ser agonista del receptor de dopamina, este inhibe la secreción de prolactina. En el caso de la ranitidina, que es un bloqueante H2, se asocia con un aumento de la liberación de prolactina. Esto se explica con un modelo que propone que las neuronas hipotalámicas que liberan la dopamina, la cual inhibe la secreción de prolactina, son estimuladas por receptores H2. La metoclopramida sirve para pruebas diagnósticas del eje prolactínico ya que es un potente bloqueante de 2, con lo cual genera aumento de los valores de prolactina. 4. En base a los dibujos efectuados, indicar qué trastornos endocrinos pueden asociarse al uso prolongado de ranitidina, metoclopramida o clorpromazina. El uso prolongado de estas drogas llevarían todas a un aumento de prolactina, lo cual puede observarse con galactorrea y amenorrea en las mujeres y con impotencia y ginecomastia en el caso de los hombres. 5. ¿Por qué la tiroxina no es útil para tratar hiperprolactinemias? La tiroxina no está indicada en patologías diferentes del hipotiroidismo porque presenta efectos sistémicos diversos, a nivel de la piel, de los anexos cutáneos, a nivel digestivo, efectos adversos generales como intolerancia al calor o temblor o nerviosismo, especialmente los cardíacos que pueden llevar a la aparición de arritmias. Ejercicio número 14. Interacciones farmacocinéticas. En el gráfico de la izquierda se representan los niveles de teofilina en función del tiempo. Solamente se representa la fase beta. 1. La cinética de eliminación de la teofilina es dosis dependiente o dosis independiente dentro de los niveles observables in vivo. En el gráfico se observa una cinética de eliminación de orden 1, es decir, una velocidad de eliminación que varía según la cantidad de droga presente. Cinética dosis dependiente. Esto se desprende de la interpretación del mismo, puesto que el gráfico dibuja una recta empinada con respecto a la teofilinemia en función del tiempo. Gráfico semilogarítmico. Por otra parte, si bien dicha droga sufre metabolismo hepático, no se observa saturación del mismo a niveles alcanzables in vivo. No obstante, condiciones como la cirrosis u otras hepatopatías podrían afectar la biotransformación y la excreción de la droga. 2. Trazar la curva que se observaría luego de una semana de tratamiento con fenobarbital, fundamentar el trabajo efectuado. El fenobarbital es un inductor enzimático, el cual aumenta el metabolismo de la teofilina, disminuyendo de esa forma su vida media. Por tanto, su eliminación es más rápida y las concentraciones de la droga caen más tempranamente sin haber recibido el tratamiento con el mismo. La recta azul representa este fenómeno, la misma parte del mismo punto inicial que la recta negra, la del control, pero tarda menos tiempo en alcanzar niveles menores de teofilinemia, la recta con mayor empinación. 3. Trazar la curva que se observaría si se administra simultáneamente eritromicina, fundamentar el trazado efectuado. La eritromicina es un inhibidor del metabolismo microsomal. Por tanto, al sufrir biotransformación hepática, la droga verá su metabolismo ralentizado. Esto se traduce en una menor velocidad de eliminación, lo que gráficamente se representa con una recta menos empinada, que se ve de color azul, que la del control, que se ve de color negro. Por consiguiente, se concluye que los niveles de teofilina sérica tardan una mayor cantidad de tiempo en descender. 4. De acuerdo a las curvas trazadas, ¿qué puede suceder con la eficacia terapéutica o la toxicidad de una misma dosis de teofilina en un paciente tratado con fenobarbital y en uno tratado con eritromicina? En el caso del paciente tratado durante una semana con fenobarbital, la eficacia terapéutica caerá a medida que vemos un aumento de la velocidad de eliminación de teofilina. Al ser mayor la velocidad de eliminación, la droga no se encuentra en concentraciones efectivas utilizando la misma dosis que si no recibiera fenobarbital. De esta manera, la acción en biofase no tiene la misma efectividad y por lo tanto o disminuye o se elimina la eficacia terapéutica de acuerdo a la inducción enzimática provocada por el fenobarbital. Con respecto al caso de la eritromicina, se observa un aumento de la toxicidad de la teofilina con mayor presentación de efectos adversos. Al verse inhibido el metabolismo microsomal, la teofilina permanece en concentraciones elevadas por más tiempo, lo cual favorece una concentración sérica tóxica. En el primer caso, una posible solución sería el aumento de la dosis de teofilina, mientras que en el segundo una reducción de la misma. 5. ¿Cuál es el factor limitante de la velocidad de eliminación de lidocaína?
La lidocaína es una droga de metabolismo hepático microsomal y su particularidad farmacocinética es que su factor limitante de eliminación es el flujo sanguíneo hepático. Es una droga flujo dependiente. 6. Trazar la curva que se observaría si simultáneamente se administrara eritromicina. Fundamentar el trazado efectuado. Como se describió anteriormente, la eritromicina es un inhibidor microsomal, por consiguiente se aplica la misma explicación que para el caso de la teofilina. Al ser inhibido el metabolismo de la droga, tomará más tiempo en eliminarse, con lo que podría observarse un aumento de la toxicidad de la misma. Ejercicio número 15. Acidez gástrica y drogas. En un experimento se midió el pH gástrico en ayunas, en condiciones control, sin tratamiento, y luego de inyectar dosis usuales de cada una de las drogas indicadas en la figura. En el gráfico se representa como referencia la barra correspondiente a las condiciones control. Integración de farmacología 1 y 2. Ejercicio número 16. Loperamida. A un paciente con una severa diarrea y fiebre le indicaron como única medicación loperamida. La diarrea cedió, pero el paciente presentó una severa endotoxicosis. Pregunta número 1. ¿Por qué se dio la diarrea? Bien, la diarrea se dio porque la loperamida es un constipante. Por un lado, aumenta las contracciones tónicas mientras disminuye las peristálticas. Por el otro lado, disminuye el contenido de agua y electrolitos de las heces. Esto lo logra al generar una disminución de las secreciones digestivas al mismo tiempo que enlentece el tránsito intestinal con una mayor reabsorción acuosa y electrolítica. Pregunta número 2. ¿Cómo puede explicarse la endotoxicosis? Si se considera que él o los causantes del cuadro del paciente son microorganismos entéricos bacterianos, la administración de esta droga impide la expulsión de las toxinas, conduciendo a la enterotoxicosis. Por lo tanto, es muy importante estudiar al paciente y buscarle la causa del cuadro antes de administrar un tratamiento. Pregunta número 4. ¿Qué conclusiones de importancia clínica pueden obtenerse de este ejercicio? Siempre tener presente que la gran mayoría de las diarreas son provocadas por virus o toxinas no invasivas. Por lo tanto, en estos casos, en adultos se pueden administrar antidiarreicos. Solamente no deberían utilizarse en casos de diarreas severas con sospecha de etiología bacteriana. Sangre en la materia fecal, pus, más de 6 deposiciones diarias, dolor abdominal severo, deshidratación severa, compromiso sistémico y necesidad de hospitalización. Ejercicio número 17. Colonización bacteriana del estómago. A grupos comparables de pacientes de una unidad de cuidados intensivos con riesgo de hemorragia digestiva alta por estrés, se les administró profilácticamente un antiácido, omeprazol o sucralfato. A un cuarto grupo no se le efectuó profilaxis. Se tomaron muestras de jugo gástrico cada 24 horas y se cultivaron para buscar si había colonización bacteriana. Se compararon los porcentajes de pacientes con colonización bacteriana de los 4 grupos. En el gráfico ya está representada la barra correspondiente al grupo control. Ojo, el porcentaje máximo de la ordenada no es 100%. Pregunta número 1. Dibujar las barras que representen el porcentaje de pacientes con colonización bacteriana observados con cada uno de los tratamientos y fundamentar los dibujos efectuados. Bien, la evidencia científica disponible basada en estudios de casos y controles y de cohortes sugiere que el consumo de IBP, inhibidores de la bomba de protones, se asocia a un leve incremento del riesgo de infecciones entéricas, especialmente por Clostridium, y de neumonía adquirida en la comunidad. El ácido gástrico es una barrera antimicrobiana fisiológica. El riesgo de infecciones durante el consumo de IBP es consecuencia de la inhibición de la secreción gástrica y por lo tanto del efecto beneficioso de estos fármacos. Mediante metaanálisis evalúan la asociación entre infecciones entéricas y antisecretores gástricos. El consumo de estos fármacos se asocia a un incremento de riesgo de infecciones por Salmonella, Campylobacter y otros gérmenes distintos a Clostridium, siendo la asociación superior con IBP que con antihistamínicos 2. Un estudio retrospectivo recientemente concluye que en pacientes con infecciones recurrentes por Clostridium se debería evitar el uso de IBP. En este sentido, la FDA recomienda considerar el diagnóstico de diarrea asociada a Clostridium en pacientes en tratamientos con IBP y diarrea persistente. En cuanto a la asociación de la neumonía en el consumo de IBP, un metaanálisis sugiere que el consumo de IBP se asocia a un leve incremento del riesgo de NAC.
La relación patogénica no está bien establecida, pero podría explicarse por la colonización bacteriana gástrica, por modificaciones en la flora bacteriana orofaringia y por microaspiraciones pulmonares. Es destacable que el incremento del riesgo se relaciona con la duración del tratamiento, siendo superior cuando el inicio del tratamiento es más reciente durante el primer mes. La profilaxis de las úlceras de estrés con antiácidos y bloqueantes H2 produce colonización gástrica en los pacientes en estado crítico. Objetivo: comparar los efectos entre ranitidina y sucralfato sobre el pH gástrico y colonización intragástrica. Pacientes y métodos. Estudiamos prospectivamente 64 pacientes que ingresaron a la UCI. Se compararon los efectos entre el tratamiento con ranitidina, 32 pacientes grupo A y sucralfato, 32 pacientes grupo B, durante 72 horas. Los resultados fueron: la colonización gástrica fue más alta en el grupo B, 11 pacientes, que en el grupo A, 3 pacientes. Y ahí están las barras dibujadas. 2. Indica los mecanismos de acción de cada una de las drogas utilizadas. Los mecanismos de acción de las drogas usadas son: antiácidos, neutralización del ácido clorhídrico, aumentando el pH gástrico; omeprazol, inhibición selectiva de las ATPasas de las células parietales; sucralfato, producción de un gel viscoso que se adhiere a las proteínas del catéter ulceroso, tapizándolo y protegiéndolo de la acción corrosiva del jugo gástrico. Ejercicio número 3. ¿Qué importancia tiene saber si un paciente tiene o no colonización bacteriana en su estómago? El aumento del pH estomacal facilita la colonización bacteriana del estómago. Esto se relaciona con un mayor riesgo de infecciones bacterianas, por ejemplo, neumonías. Ejercicio número 4. ¿Qué conclusiones para la práctica clínica pueden obtenerse de este ejercicio? No hay que abusar de estos fármacos, ya que podrían traer complicaciones realmente graves. Bueno, y ahí estaríamos con el TP número 13. Muchas gracias.